Bienvenidos. El día de hoy conversaremos sobre algunas de las técnicas empleadas por la corriente de la psicología humanista en la práctica del ejercicio profesional. Primero, daremos un breve repaso sobre los aspectos más notables de esta corriente psicológica. La psicología humanista existencialista, un movimiento científico y filosófico que comprende la psicología en sus dimensiones dinámica y social, basada en una visión holística del hombre, redescubriendo así formas tradicionales occidentales y orientales de conocimiento. En cuanto a la historia, tenemos que es importante mencionar que el humanismo nace en la década de los 60, posterior a dos guerras mundiales, y surge como un grito de protesta contra los excesos del conductismo y el psicoanálisis. Como ya todos sabemos, los principales participantes de este movimiento son los siguientes. Ahora vamos a explicar la técnica de la silla vacía. Como primer paso, se le explica al cliente que esta técnica de visualización le ayudará a distanciarse de sus pensamientos y experimentar un estado de relajación. Como segundo paso, se le pide al cliente que se siente en una silla cómoda, cierre los ojos y se concentre en su respiración. Como tercer paso, se le explica al cliente que imagine una silla diagonal a él. Esta silla vacía representa sus preocupaciones y problemas. Como cuarto paso, se le pide al cliente que visualice su preocupación o problema en la silla vacía y que observe cómo se siente al dejar de estar enfocado en ella. Como quinto paso, se le pide al cliente que visualice su preocupación o problema desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, desde el punto de vista de alguien que no está afectado por el mismo problema. Paso número 6, se le pide al cliente que observe cómo se ve la preocupación o el problema desde la nueva perspectiva. Punto número 7 o paso número 7, se le pide al cliente que respire profundamente y que tome conciencia de sus sentimientos y pensamientos. Paso número 8. Se le pide al cliente que recuerde que su preocupación o su problema volverá a sentirse, pero que ahora ha adquirido una nueva comprensión del mismo y que es capaz de relajarse con más facilidad. Y paso número 9, se le pide al cliente que salga de la visualización y se tome un breve descanso para asimilar sus nuevos sentimientos. Técnica de la confrontación. Para esta técnica, el primer paso sería la preparación. El terapeuta debe explicar al cliente el propósito de la técnica de confrontación. Esto significa que el cliente debe entender cuál es el objetivo de la confrontación. Como paso número 2 tenemos la formulación. El terapeuta debe formular explícitamente la conducta o pensamiento que se quiere confrontar. Esto significa que el terapeuta debe explicar al cliente el comportamiento, problema y describir su impacto. Como tercer paso tenemos la aclaración y confirmación. El terapeuta debe aclarar su posición sobre el tema y debe hacer preguntas al cliente para confirmar los hechos. Esto sirve para asegurar que el cliente entiende lo que está confrontando. Como cuarto paso tenemos la explicación. El terapeuta debe explicar al cliente el impacto negativo de su comportamiento y por qué es importante cambiarlo. Esto ayuda al cliente a comprender las consecuencias y el motivo para cambiar. Como quinto paso tenemos las alternativas. El terapeuta debe comprometerse a facilitar la exploración de los recursos que posee el cliente para que encuentre alternativas a la conducta problemática. Y sexto y último paso, en este caso,
sería la evaluación. El terapeuta debe guiar la confrontación para comprobar si el cliente está entendiendo. Así se puede confirmar si la técnica está funcionando. Técnica de modulación de actitudes. Paso número 1. Identifique el problema. La modulación de actitudes se usa para ayudar al cliente a comprender la conexión entre sus actitudes y su comportamiento. Esto significa que el terapeuta debe identificar el comportamiento problemático del cliente y su actitud subyacente. Paso número 2. Desarrollar los objetivos específicos para el tratamiento. Esto le ayudará a crear un marco para la ejecución del proceso. Estos objetivos deben considerar el comportamiento del cliente, su motivación para cambiar, su actitud y su viabilidad para hacerlo. Paso número 3. Utilice ejemplos para explicar los conceptos. Una vez que el terapeuta haya identificado el problema y desarrollado los objetivos específicos para el tratamiento, es importante que use ejemplos concretos para explicar los conceptos para ayudar al cliente a comprender mejor. Paso número 4. Ayuda al cliente a adoptar una actitud positiva. Una vez que el cliente haya comprendido la conexión entre su actitud y su comportamiento, es importante que el terapeuta le ayude a adoptar una actitud más positiva para abordar el problema. Esto puede incluir establecer metas realistas, mantener un diario de sus sentimientos, pensamientos y aprender técnicas de relajación para controlar la ansiedad y la tensión. Paso número 5. Seguimiento. Es importante que el terapeuta siga de cerca el progreso. Esto le ayudará a detectar los cambios en la actitud del cliente, así como a identificar las áreas donde el cliente necesita mejorar. Técnica del reflejo de sentimientos. Primero, se debe establecer una buena relación con el cliente. Esto es importante para establecer una atmósfera de aceptación y respeto. Es esencial para crear un ambiente de colaboración y seguridad. Paso número 2. Escuchar atentamente las palabras del cliente, las expresiones faciales y los gestos que el cliente muestra para comprender mejor sus sentimientos subyacentes. Paso número 3. Resumir los sentimientos del cliente para demostrar que has escuchado y comprendido lo que está diciendo. Esto ayudará a confirmar que has comprendido lo que está tratando de decir. Paso número 4. Una vez que has resumido correctamente los sentimientos de tu cliente, refleja los sentimientos devolviendo una respuesta amable y empática. Esto puede ayudar al cliente a sentirse entendido y validado. Paso número 5. Una vez que se ha logrado reflejar los sentimientos del cliente, puedes preguntarle acerca de cómo desea abordar la situación. Esto ayudará a que el cliente encuentre soluciones creativas y administre mejor sus sentimientos.